el Señor me había inquietado mucho con esta palabra y la verdad yo venía diciéndole a Oscar, yo quiero darla a la iglesia, porque era como cuando tú echas un Alka-Seltzer en el agua, esa palabra era efervescente en mi corazón y tuve la oportunidad de estar con los pastores de Cali y ese día fue maravilloso porque lo pude transmitir a ellos como pastores, pero ahora quiero transmitirlo a la iglesia como el pueblo de Dios, como nosotros que también necesitamos ser portadores de esa presencia. Amén. Así es que por un instante cerremos nuestros ojos. Señor, yo te doy gracias por este momento tan hermoso, Padre, porque esto nació en tu corazón, Padre, y por eso no me cabe la menor duda, Señor, que va a dar fruto al 100%, Señor. Gracias porque estamos en un año precioso de restauración, pero también de restitución, Señor amado. Y creo que esto es parte de lo que tú quieres y que se establezca en esta casa espiritual que es tuya, Padre. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Padre. Tú nos has llamado a dar fruto y que ese fruto permanezca en ti. No en mí, sino en ti, Señor, que permanezca contigo para que lo que podamos pedirte, lo que querramos pedirte, tú no lo des, Señor. Te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, la palabra que el Señor me ha colocado está en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Vamos a trabajar estos versículos. Y el título de esta enseñanza es Un buen ejemplo. Un buen ejemplo para los que toman apuntes. Y me puse a mirar al rey David. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 13. Y me puse a mirar al rey David. Y el rey David en este momento había tenido muchas conquistas, demasiadas conquistas. Por ejemplo, conquistas y victorias, ¿no? Entonces había tenido algo muy lindo y era que había sido ungido por Samuel a una temprana edad cuando era pastor de ovejas. Y yo decía, ¿cuál sería el mejor momento para David con todas esas cosas y esos triunfos que había alcanzado hasta ese momento? Yo decía, bueno, ¿sería el día que lo ungieron? No. Sería el día que él ya muere Samuel y él toma la posesión del ministerio de ser el líder, el rey. Tampoco era eso. Sería cuando Dios ungió a su hijo. Qué alegría, ¿cierto? Qué alegría esas cosas. Pero tampoco. ¿Sabe cuándo David se sintió muy satisfecho? Cuando el Señor recordó que conquistó a Jerusalén, pero que el arca no estaba. La presencia de Dios no estaba en Jerusalén. Y otro motivo por el cual me parece muy lindo, que se puso muy contento, era porque él quería construir casa para Dios, pero Dios no se lo permitió. Ustedes ya saben en el capítulo 7. Pero hoy lo que quiero trabajar es lo que sucedió con lo del arca, la presencia del Señor, que estaba como, digamos, no se había perdido, pero sí los filisteos se la habían llevado. Y vamos a empezar a leer. Aquí tenemos en las pantallas 2 de Samuel 6, versículo 1 al 13. Entonces David volvió a reunir las tropas. ¿Qué pasa? David se dio cuenta que había conquistado semejante capital. Jerusalén estaba conquistada. Pero la presencia, el arca del pacto, no estaba allí. Ustedes recuerdan que era el arca. Quisiera que me dejaran la pantalla así. Ustedes saben que el arca del pacto, ¿qué era? Era un cofre donde contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y una porción del maná. Y eso representaba algo grandioso, porque según el Éxodo, Dios había dado unas instrucciones del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Pero este no es el tema que vamos a tratar hoy. Pero en el lugar santísimo estaba ese arca. Y ese arca representaba la presencia de Dios. El pueblo se reunía ¿con quién? Con Dios.
El atrio era el lugar donde se hacían los holocaustos para el perdón de pecados, ¿cierto? Y el lugar santo era la adoración, era el lugar donde están los panes de la propiciación. Bueno, todas las cosas que se había escrito en ese momento en el libro de Éxodo. Y aquí estaba el arca donde estaba la presencia de Dios. Y ese arca era preciosa, era hecha de madera, pero también de oro recubierta. Imagínense que esa arca simbolizaba el oro, que es la deidad, la divinidad de Dios, de Jesús. Representaba ya a Jesús ahí esa arca. Y representaba la madera, la humanidad. Era el Dios, ¿con quién? Con los hombres. El Dios que intercedía con Jesús, que intercedía con los hombres. Ellos no lo sabían, pero desde ya el Señor estaba trabajando para que tú y yo conociéramos a nuestro Señor y a nuestro Salvador, que Él ya no es el arca, no está en esa arca. Está la presencia del Señor. Y tú y yo tenemos el gusto de saber cómo hizo el sacrificio, cómo caminó como un cordero a la cruz y murió por cada uno de los pecados de nosotros. Nos sanó, su sangre vertió y fuimos sanados. Para ustedes eso no es un gozo. Entonces, David, que era un hombre que amaba al Señor en el corazón tremendamente. Si usted mira los salmos, se encuentra: te amo, te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Bendecirá mi alma al Señor. Y ese amor tan lindo de Él empieza a inquietar el corazón. Está todo muy lindo, conquistamos, pero si no estamos con la presencia de Dios, con ese cofre que era una representación en el Antiguo Testamento de lo que ahora es Jesús. Y a veces veo a mis hermanos tan angustiados, a veces yo misma me angustio y yo digo: Señor, qué pena, qué pena. Yo que tengo a Jesús, que Jesús está a través del Espíritu Santo contigo y con cada uno de nosotros, que está ahí, que no es una energía ni una emoción, sino que es la misma persona que es el Espíritu Santo. Porque los filisteos se dieron cuenta cómo prosperaba el Dios de ellos y quisieron tenerla, pero la trajeron con una superstición, como un agüero. Y sí, qué cosas tan terribles que les hizo, oiga. Hubo tumores, plagas de ratones, hubo todo tipo de desastres con la presencia de los filisteos. Porque con la presencia de Dios no se juega. Por eso tú y yo nosotros somos supremamente bendecidos por conocer al Señor Jesucristo. Y ese conocimiento, te debe llenar de compasión por los tuyos, los que no conocen. No simplemente juzgar y juzgar y juzgar así. Yo digo: Dios mío, no es eso. Es poder decir: Señor, gracias, porque me has permitido conocerte. Y ahora yo quiero que abras las puertas, que me des la oportunidad de llevarlo a los que son mi familia, a los de casa, mis vecinos, a los de la ciudad. No se ponga a pensar tanto en los paganos del África y los paganos de no sé dónde. Ore por ellos. Pero tenemos la responsabilidad de que muy cerca de nosotros hay muchas personas que necesitan del Señor. Y entonces David, esa presencia dura, algunos dicen que 20, otros 70 años, pero bueno, no importa, eso no es tan importante. Los filisteos llegan y deciden quitarse en la presencia y la mandan por allá en una carreta, algo como burros, o algo lo mandaron, y llegó justamente a la casa de un sacerdote que era Abinadab. Y Abinadab nombran a una persona que es el que va a levantar los holocaustos y las cosas que tienen que hacer, y es el sacerdote Eleazar. Pero esta casa, este lugar a donde llega, en lugar de estar felices, maravillados, porque había regresado la presencia, había regresado eso maravilloso que estaba dándole victoria a su pueblo, simplemente la recibieron
y se familiarizaron con ella. Ahí está, démosla ahí, hagamos el holocausto, sí. Y hoy en día llevémoslo a la vida real. La iglesia, ay sí, toca ir. Servir, ay sí, toca servir. Ay, tal cosa, ay, qué fastidio. ¿Otra vez ayuno? No, mejor el ayuno que fuera cada 8 días. No, mejor que fuera no sé qué. No, que fuera así se más. Y empezamos a las inconformidades, la cantidad de quejas, la cantidad de cosas que agregamos y no valoramos que Él está allí contigo y está conmigo y que está presente para lo que tú necesitas. ¿Tú cómo vas a creer que una familia, un hijo, una hija o unos familiares van a poder creer si tú vienes a la iglesia y luego llegas allá a decir, pero mire ese salario tan miserable que tengo? Otros sí tienen, mire los del norte y los del sur, y una cantidad de cosas que no es el vocabulario para los que tenemos la presencia de Dios. No es el vocabulario, iglesia. ¿Cómo se van a convertir unos hijos si de pronto nos dicen, ellos están en un colegio donde los niños constantemente van a paseos, sus papás les regalan, unos tienen la posibilidad y llegan a nuestra casa? ¿Qué, papi, será que tú vamos a ir a pasear en diciembre? ¿Cuál? ¿Cuál pasear? Es que no tenemos nada. Mire, ¿cómo estamos? No hay que en tal... Y empiezan a decir, ¿tú crees que un niño es un niño? ¿Por qué le das un frijol a un niño? ¿Ustedes creen que un niño pequeño puede morder un frijol, un bebé recién nacido? ¿Sabe la contestación de unos padres? La contestación de un hombre, una mujer que tiene a Dios, de un anciano que tiene a Dios, una anciana, de un hermano, de una mamá, de un primo. ¿Sabe? Tenemos un Dios grande y poderoso. ¿Sabe qué, hijo? Unámonos en oración. ¿Sabe, hijo? Dios es poderoso. No hay todos los recursos. No sé a dónde nos pueda llevar. Puede que sea Melgar o puede que sea Barranquilla o San Andrés. Pero ¿sabe una cosa? Él nos va a complacer. Porque más bien nos dedicamos este tiempo a amarlo, a adorarlo y a engrandecerlo. ¿Y será que si ese es tu vocabulario en tu vecindario y ese es tu vocabulario en tu familia, en el lugar donde tú estás, se convertirán? ¿Querrán oír lo que tú tienes? Y yo no te quiero decir que tapes las necesidades tuyas. Yo no te quiero decir que vivas con una boca así como las de la sonrisa de los computadores ni nada de eso por el estilo. Yo lo que te quiero decir es que hay una realidad, que hay necesidades, pero también hay una realidad, que tenemos un Dios poderoso, grande, maravilloso, que hace cosas extraordinarias en la vida de nosotros. ¿Sabe por qué surgió esta palabra? Porque son 28 o 25 años de ministerio, 26, 27, 26. Y yo hoy en día veo las cosas tan maravillosas que Dios ha hecho con la iglesia, con todos mis hermanos. Chicos que empezaron aquí, estaban en un bachillerato en primaria y ahora ya los veo, el ingeniero, en no sé qué, trabajando, haciendo no sé qué. Y yo digo, Dios mío, tierra deseable tiene que rebosar de bendición y alabanza a Dios en todo lugar, en todo lugar. Y esa es la casa que Dios te tiene. Que de pronto no ayunamos cada 8 días. Porque Dios ha querido eso para cada casa. Hay casas lindas que también son del Señor y ayunan los sábados. Todos los sábados. Pero aquí ha dirigido este ayuno así. Y ya. Nosotros que somos padres de familia, nuestros hijos vienen y nos inventan cosas, ¿cierto? Y a veces les decimos, hijo, qué lindo esa familia allá. Pero las órdenes de acá son así, ¿cierto? ¿Y qué hacen los niños? Amén. Entonces nosotros vamos a darle gracias a Dios por nuestra casa espiritual. Nos vamos a poner de acuerdo con las cosas que Dios está dirigiendo. Y las que no esté dirigiendo, que sintamos como que no son, vamos a empezar a orar para que Dios cambie todas esas cosas. Pero no va a salir más palabras maldicientes de nuestra boca.
Amén, sino que va a ser un vocabulario bien hermoso. Amén, de bendición. Entonces, ay, yo me emociono. Entonces, esta familia de Abinadab se familiarizaron. Ellos tenían hijos y yo me imagino que ellos decían al sacerdote, está sucediendo tal cosa. Ah, no, eso es corriente. Siempre a nosotros nos pasa eso. Vienen las guerras. Sí, eso es guerra. Ya nos matarán y luego otros se levantarán. Eso era lo que ellos vivían oyendo y vivían oyendo. Entonces David se da la tarea de ir a recoger ese arca a esa casa. Y ahí es donde vamos a empezar. Versículo 1. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel. Me imagino que David se tomó un ejército. Él era un hombre de guerra y se tomaría todos estos hombres así bien grandotes y todo. Y dijo, vámonos por el arca del pacto. Un total de 30,000. 30,000 hombres. Y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que llevaba el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Mira que él estaba haciendo algo bien. Y a veces hacemos cosas que creemos que están bien, pero los medios y las acciones que utilizamos no están bien. Sigamos, vamos para el versículo siguiente. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. ¿Qué hizo? Compró una carreta nueva. Me la imagino cómo sería. Ustedes recuerdan que el rey David tenía oro y tenía, yo creo que era una carreta, mejor dicho, un Lamborghini de este tiempo, no. Era algo demasiado lujoso. Y dice una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahio, ¿hijos de quién? Usa y Ahiot, ¿hijos de quién? De Abinadab. Hombres que no sabían el valor de esa presencia de Dios, porque ellos también se habían familiarizado. Es el arca, pero eso Dios es para unos, para otros no. Seguro el rey sí, pero nosotros no. Entonces dice, hijos de Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahio caminaba delante del arca. Por favor, David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales. Liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Esos, yo creo que era un espectáculo, pero de esos de mega, hoy en día algo supremamente extraordinario. Era que como una producción, ¿cierto? Cuando llegaron al campo de trillar de Nacot, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Aquí está Usa, el hijo de Abinadab. Entonces pasan por una era de Nacor donde estaban trillando. Y parece que al estar trillando estaba cayendo cascarilla. Yo estaba mirando en el diccionario qué es esa cascarilla. Y hay cascarilla como por ejemplo la del café, que cuando cae, si tú la pisas, y a veces en esas tibiezas de nosotros y manejando muchas cosas del Señor. Entonces fue a sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo ¿de quién? Del Señor contra Usa, y Dios hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Iglesia, David tenía las mejores intenciones, pero de acuerdo con la palabra de Dios, él no podía hacer esto. Él no podía hacer esto. Porque él debía de haber preguntado para que le recordaran los sacerdotes. Claro que ya los sacerdotes se habían familiarizado, se habían acostumbrado tanto como a eso, como una rutina, que no le dijeron a David, mira,
Eso tiene que ser llevado por levitas, por hombres que Dios ha escogido. Eran coatitas, creo que así eran el nombre. Y ellos deben de cargarlo en sus hombros. Eso habían como unas argollas en las cuales colocaban la presencia de Dios en los hombros de las personas, de los escogidos, levitas, y ellos iban dando unos pasos y en determinados pasos tenían que detenerse y hacer una alabanza. Y David aquí creyó que con el modernismo, con toda su plata, con toda su sabiduría, con todos sus conocimientos, Dios lo había escogido. Y no era así. No era así. No era así. Y hay labores que Dios ha dado a cada uno de nosotros que le ha placido escoger. Y tenemos que respetar esas cosas. Entonces, Usa toma a quién? Perdóneme. David toma a Usa y a Job. Usa significa su nombre fuerza. Y a Job como simpatía. Entonces coloca la fuerza detrás del carruaje y a simpatía delante. Y esa no es la forma de llevar la presencia de Dios. Ni con fuerza, ni aparentando las cosas. Y entonces, ¿quién cayó muerto? Usa. Y hubo una tragedia en ese momento. Y hay esterilidad en nuestras casas a veces. Hay hambre, hay pecado, hay dificultades. Y empezamos a pelear con Dios. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde está este Dios? Creo que debo cambiar de iglesia. Esta no tiene el espíritu y la otra sí. Y empezamos a blasfemar y a decir un poco, creo que yo debía estar allá en el ministerio. Yo creo que yo debía dirigir porque lo haría mejor, imagínense. Y Dios escuche y escuche, porque Dios escucha todo lo que tú hablas y Él conoce toda tu mente, iglesia. Y te lo digo por experiencia, no estoy juzgando. Porque si no serían 3 dedos para mí. Te estoy contando 26 años de experiencia para estar en este lugar y poderle decir a ustedes esto. Cuidado, cuidado. Porque Dios sí puede. Dios es un Dios de imposibles. Dios es el pastor y nada nos va a faltar. Dios es Padre. ¿Cómo vas a creer que te va a dejar morir de hambre? ¿Cómo te vas a creer que no te va a dar techo y vestido? Dios no tiene acepción de personas. El lugar que te ha dado es precioso. Iglesia, no les puedo mentir porque estoy aquí en el altar del Señor y en su presencia. Pero cuando tengo que estar allá sentada, me da la misma alegría que cuando estoy aquí en este altar. Porque no se trata del lugar, se trata de lo que hay en tu corazón y de quién eres. ¿Qué conoce Dios de ti, iglesia? Y una tragedia para una persona que ignoraba, para una persona que se había caído. Y quiero recordarte algo, cuidado con ser piedra de tropiezo para los que están llegando. Porque sería mejor coger una roca y amarrarnos, bueno, todo lo que dice la palabra de Dios. Cuidado, comentarios y cosas que a veces uno es ligero para hablar. Y como se imagina, pero no es lo que usted se imagine, es lo que tiene que ser verídico el comentario. Y así tenemos que volvernos el pueblo de Dios, para que seamos confiables, leales, fieles. Y entonces aquí muere. Y sigamos con el siguiente versículo. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Sigamos con la siguiente diapositiva. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, qué hermoso, ¿no? Se enoja
pero luego recobra la sensatez y dice, ay Dios, ¿qué fue lo que hice? Ay Señor, no siguió ahí peleando, ni siguió bravo, ni siguió contaminando a todos los demás, sino que dijo, ay Dios, Dios, ¿qué es lo que hice? ¿Cómo podré regresar el arca del Señor? No me voy a ir, no te voy a dejar, porque es que cuando yo te digo, bendice alma mía al Señor, no es en vano. Cuando yo te digo que te amo, no es en vano, iglesia. Y entonces dice, regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado. Él anhelaba, no porque era una superstición tampoco para él, o porque él sabía que Dios era de los cielos, era su Dios. Pero él sabía que en una forma como el pueblo se relacionaba. ¿Y a dónde iremos de la presencia de Jesús? ¿A dónde nos vamos a esconder? ¿Quién nos podrá quitar el amor del Señor? ¿Enfermedad? ¿Hambre? ¿Potestades? ¿Qué circunstancias? Y entonces aquí David, con ese amor tan lindo, dice, el arca, Señor, para que esté bajo mi cuidado. Señor, no puedo separarme de ti porque tú no, fuera de ti no puedo hacer nada. Tú eres esa vid, yo soy un pámpano y separado de ti me seco, me muero, me pasa de todo. Y eso es lo lindo que Dios espera. Nos enojamos, pero inmediatamente recobramos la sensatez para decirle cómo lo debo hacer. Amén, iglesia. Y entonces dice, por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David. Y aquí viene esto tan hermoso, sino que la llevó a la casa de Obed-edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Yo decía, Señor, en el momento que él dijo, sabes, Señor, perdóname lo que hice, pero ahora dirígeme cómo lo debo hacer. Y tú, el Señor le colocó la casa de Obed-edom. ¿Y cuántos quieren que el Señor coloque tu casa? Porque sabe que en tu casa no le pasan unas listas de requerimientos, una lista de regalos, un presupuesto. Lógicamente que hay que hacer un presupuesto, pero no como una obligación, sino que tú le dices, Señor, este es mi salario, pero ¿sabes una cosa? Aún si faltare, yo creo que tú provees, y si no multiplicas, y si no haces, muy diferente a que tú le digas, tiene que ser eso. Entonces la deja en la casa de Obed-edom, en Gat. La deja allá y esa casa comienza a prosperar en tan solo 3 meses. ¿Ustedes por qué creen que prosperó la casa? Porque imagino que Obed-edom dijo, ay, mi Señor, ¿quién soy yo para que tú estés aquí? ¿Cuántas veces el Señor te ha oído? Señor, te doy gracias porque pagaste un precio muy alto. ¿Sabes? Yo no podría estar en esa cruz. Yo no hubiera resistido ni el primer látigo. O solo escuchar tus quejas, tu desánimo y tantas cosas que él tiene que escuchar. Pero no hay un grito de alabanza en medio de la angustia. ¿Sabe? A veces no le recordamos a Dios, en los momentos difíciles, se los digo por experiencia. Vuelvo y les digo, son 26 años. Y si hoy ven algo medio bonito que ha ido perfeccionando, es porque he aprendido a reconocer que sí, hay cosas que no me gustan, pero que si me acerco con respeto y con honra para el Señor, Él me ayuda. Porque es un Dios bueno, es un papá. No lo haría usted con su hijo que se acerque y le dice, papá, ¿sabes una cosa? Entré a trabajar y te pude dar este panecito, pero tal vez muy pronto te daré los zapatos. ¿Sabe? Usted se quiebra, como papá se quiebra.
¿Por qué no tienes esa relación con Dios, tierra deseable, como papá? Bueno, tal vez mi papá no lo hizo bien, pero ¿dónde está el perdón? Bueno, entonces le dijeron al rey. Entonces Obededón en tan solo 3 meses. Me imagino él llamó a esos hijos, hijos, vengan, mire lo que pasó. Esto significa eso, esto significa esto. Él no le dijo, mira, ¿sabes qué? Ya listo, prepárense porque ahora sí vamos a ir de vacaciones, va a haber casa nueva, carro nuevo, todo. Él empezó a enseñarles. Esto se los comparto porque fue el Señor. Él empezó a enseñarles quién era Dios, cómo Él había creado ese cofre, qué había ahí, qué significaban esas tablas, qué significaba ese maná, qué significaba esa vara. Y se gozaban y se alegraban y pedían por David para que David también lo hiciera, porque reconocían el liderazgo de David. Y dice la palabra que en el versículo 12, entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obededón y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Iglesia, no te puedo prometer, quisiera hacerlo, porque no se trata de lo que yo te prometa como hombre, pero te pido que lo creas por la palabra de Dios, porque la palabra es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. La iglesia ha vuelto a los tiempos de familia. Reúnete. Si tienes los niños pequeños, qué bendición, aprovecha. Si ya crecieron y hay dificultades, no importa. Tráelos en tu espíritu, tráelos y comienza a decirle al Señor todo lo que Él puede hacer por ellos. No solamente llevarlos a una universidad y todas esas cosas, claro, pero dile cuánto fue el precio que Él pagó por ellos, para que ellos puedan encontrar el arrepentimiento. Ay. Y entonces le dicen al rey David, Él ha bendecido. Y sabe, tu vecino te va a decir, veo tanta paz en tu casa, yo no sé por qué. Y tú vas a ir y le vas a contar, no que venga a la iglesia, sino en quién crees y quién es Jesús. Y luego le vas a enseñar a amar a ese Jesús. No vas a ir a hacerle la casa, su altar familiar, se lo vas a enseñar. Y el Señor, que es maravilloso, tocará corazones y hará las cosas en cada casa y agregará a la iglesia los que han de ser salvos. Los que han de ser salvos. Y dice, luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. David aprendió a hacer lo correcto. ¿Y ustedes qué creen? Llegó la presencia de Dios para que Jerusalén pudiera adorarla. Martica, el hermano Morris están dando algunos cursos personales, uno a uno. Otros hermanos, el ministerio de mujeres. Tú no puedes decir que no te estamos enseñando la palabra de Dios. Estamos enseñando y queremos que tú aprendas la palabra. Otra vez a leer, otra vez que Jesús murió. Recuerda que hizo el sacerdote de Abinadab. Otra vez. Para ti debe ser un placer cada día que te explican
la obra redentora y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por ti en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Eso debe ser algo que te apasione cada día. Amén. Segundo, y ahí tengo una escritura de apoyo. Isaías 8:20. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. El segundo punto que tenemos es: honra y respeta la palabra de Dios. Honra y respeta la palabra de Dios. Por favor, hay que respetar las cosas que Dios ha determinado. La palabra dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas, pastora, sí. Buenas, malas, terribles, de todo, nos sirven para bien. Esto es de acuerdo al propósito que hemos sido llamados. Tú subes tus manitas y dices, Señor, esta es tu palabra. No quisiera como decirte, no, porque no me gusta esto. Pero quiero decirte, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Es el proceso en que estoy creciendo. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Señor, me pondré más a investigar, a estudiar tu palabra, a recordar en qué más me puedes ayudar. Por eso el salmista dice, gustad y ved qué bueno es Dios. Dichosa la persona que confía en Él. Amén. Y el tercer punto para finalizar: otros oirán. ¿Qué pasó con David? Fueron y le contaron: David, mira lo que ha pasado en la casa de Obed-edom. ¿Y qué hizo David? Fue, hizo las cosas como debía y hubo bendición tanto para el pueblo como también para cada casa de cada persona. Amén. Yo te quiero decir, el Señor nos permitió, con el pastor, faltaba visitar el hogar de mi hijo, el menor, y ahí culminó todo. Porque el Señor me enseñó una palabra muy linda: no hay mayor gozo que nuestros hijos anden en la verdad. ¿Sabe una cosa? Cuando ellos encuentran la verdad de Jesús, vienen todas las demás añadiduras. Ellos no son famosos, ellos no salen en televisión ni están yo no sé en dónde. Trabajan en los trabajos que tienen que trabajar. Inclusive mi hija está en la casa porque decidió quedarse para cuidar a su bebé. Pero veo la bendición de ellos. ¿Saben? No necesitamos cosas extravagantes ni salir en una cantidad de medios o cosas para decir que Dios me ha bendecido. Él me enseñó la verdad y la verdad me hizo libre. Y por eso yo canto y gozo, y esa es mi riqueza, iglesia. Esa es mi riqueza. Y ahora tenemos los 2 nietos y ya están cubiertos con promesas. Una generación con un espíritu superior, y cada día crecerán en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Así es que te pido, pongámonos de pie y vamos a orar. Padre, gracias. Es un tiempo muy lindo de cada uno de nosotros aquí en tu casa, Señor, como iglesia reunidos. Gracias por confrontar nuestra vida, Señor. Porque a veces corremos tanto, Señor. Y a veces nos embolatamos en tantas cosas de la vida, que como David usó un carro, una producción muy extraordinaria, creyendo que esto halagaría al Señor, nosotros a veces
Nuestro carro es un listado de cosas en medio de unas ocupaciones que a veces ni siquiera sacamos un tiempo para darte las gracias por este día, por ese pan, sino que creemos que para ti es una obligación, que ya es una obligación el día, la noche, que es una obligación que haga frío, que haga sol, que es una obligación todas las cosas. Perdónanos, perdónanos. A veces no te damos ni siquiera gracias por la salud, Señor, ni por la libertad que tenemos, la sensatez que nos has dado, Señor, para no hacer cosas indebidas y termináramos en una cárcel, Señor. Ignoramos, Señor, muchas cosas y decimos que somos cristianos y que te tenemos en nuestro corazón y que te amamos, Señor. Perdónanos, Dios. Señor, hoy te ruego por cada uno de mis hermanos, por mi vida misma, Señor. Ayúdanos, Señor, a terminar nuestros años con esa presencia maravillosa, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos para que te honremos y te respetemos todo el resto de los años de vida que nos queda, Señor. Ayúdanos, papá. Ayúdanos, mi Señor precioso. Esta casa está llamada para generaciones, Padre. Danos ese gozo cuando vemos a algunos que se levantan balbuceando, pero lo hacen con un amor, con una entrega, Señor. Y ayúdanos para enseñarles y no ir como con una espada, con la palabra, atravesar sus corazones, sino una espada de consuelo, de inspiración, de deseo de seguir trabajando su vida, Señor. Ayúdanos a honrarte, Señor. Si elevamos una oración y algo pasa, Señor, que no nos atrevamos a decir porque yo lo dije. No, papá. Tú me usaste como un instrumento para esa persona y no tengo nada. Todo es tuyo. Todo es tuyo, mi Señor. Todo es tuyo, mi Señor. Antes caer de rodillas y decirte: ay, Señor, yo no sabía ni siquiera lo que estaba orando con ese hermano, pero tú sí. Gracias por darle eso, por restaurar su hogar, por darle un hijo, por bendecirlo, por lo que sea. Esta casa te quiere honrar en esa forma, Señor. Y gracias, Señor, porque otros van a oír y van a querer que les expliquemos, que les enseñemos, Señor. Pero no para volvernos grandes, ni para que podamos salir en tal parte o para ir a tal lugar, sino para que esa persona también crea y tenga esa relación contigo, mi Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor, por todas las respuestas que van a haber, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, gracias. Gracias por lo que has hecho, Dios, en estos 26 años, Dios. Pero gracias porque serán mayores las cosas que tú harás, Señor. Mayores para que tu nombre sea engrandecido, mi Señor. Mi Señor precioso, mi amado Dios. Mi Jesús hermoso, mi precioso Espíritu Santo. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias, papá. Aquí está tu pueblo, Señor. He cumplido, mi Señor. Aquí está. Ayúdanos, Señor. Gracias, papá.